después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Buen provecho. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un privilegio estar al frente de esta congregación hablando de su bendita palabra. El tema de la tarde de hoy es la desobediencia del hombre, y los textos base están en Génesis 3, del 1 al 7. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias por permitirnos venir aquí a tu casa de oración a hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar de la misma con denuedo, y pasa carbón encendido por mis labios para poder hablar de ella. También ayúdanos, Señor, no solamente a ser hacedores, sino oidores de la misma, tratando de hacer tu voluntad en todo lo que podemos hacer. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Génesis 3, 1 y 7. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Dice las Escrituras en Génesis 3:1, en la versión de la Reina Valera 1960, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, en símbolo de pregunta: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y dice el 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, dice el 3, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y oiga como dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comaréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice el 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Santo papá. Miren, esto se refiere a la decisión de no obedecer o cumplir con las leyes o mandamientos dados por nuestro Dios. Este concepto, amados hermanos, es central en la narrativa de la caída de Adán y Eva allá en el huerto, donde la desobediencia a la prohibición de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal resultó en consecuencias muy significativas
incluyendo la muerte y la expulsión del Edén. Pero miren, muchos dicen que la desobediencia no es un pecado. A esas personas quiero decirle que en el cristianismo la desobediencia es considerada un pecado, ya que ésta implica una falta de respeto a la autoridad divina y una elección consistente de seguir el propio deseo en lugar de la voluntad de nuestro Dios. Pero oigan, el pecado de Adán y Eva, que estamos en esta tarde hablando, como ejemplo de desobediencia, se considera la causa de la introducción de la muerte y el sufrimiento que padece el mundo, así como la rotura de la relación entre Dios y la humanidad, trayendo consecuencias por la desobediencia. Por tanto, amados hermanos, la consecuencia de la desobediencia incluye la muerte. La misma Biblia lo dice: la paga del pecado es muerte. Pero muchos no lo entienden así, terminando con la pérdida de la relación con nuestro Dios. Pero miren, la corrupción de la naturaleza humana y la introducción del sufrimiento y el pecado en el mundo, en esta narrativa, la Biblia tiene consecuencia para todo hombre desobediente. Y estas narrativas no son dadas por el hombre, son dadas por nuestro Dios, que se manifestarán a través de la maldición de la tierra, que ya detallaremos más adelante. Por eso, el dolor de parto para las mujeres y la dificultad del trabajo para el hombre es parte del castigo que nuestro Dios ha dado. De esto hablaremos más adelante. Pero miren, la desobediencia del hombre es un tema central en la Biblia, que se utiliza para reflexionar sobre la naturaleza del pecado, la importancia de la obediencia de Dios y el papel de la gracia divina en la restauración de la relación con la humanidad. Santo Papá. La narrativa, amados hermanos, de la caída es utilizada para descartar la importancia de la elección, la libertad de voluntad y la responsabilidad del hombre frente a sus decisiones. La desobediencia, amada iglesia, también se puede interpretar como un acto de rebeldía contra la autoridad y una búsqueda de autonomía y conocimiento fuera del ámbito de la voluntad de nuestro Dios. Miren, la desobediencia del hombre, amados hermanos, se refiere a la acción de no obedecer o desobedecer a la autoridad, especialmente en un contexto religioso o moral. Como les dije, amados hermanos, en el ámbito bíblico, la desobediencia se asocia comúnmente con la primera desobediencia de la Biblia de Adán y Eva, quienes comieron del fruto prohibido en el jardín del Edén. El significado bíblico de la desobediencia del hombre, amados hermanos, es la caída del mismo, es la caída
del hombre. Sí, amados hermanos, la Biblia atribuye a la desobediencia de Adán y Eva como el origen de la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo, trayendo estas sus consecuencias. Santo papá, miren, quiero decirle, amados hermanos, que la desobediencia tuvo como consecuencia la separación de Dios y la muerte y la maldición sobre la tierra. La desobediencia nos hace desconfiar de Dios y nos ofrece algo peor de lo que pensamos. Ofende a nuestro Dios, nos aleja de todos sus objetivos y la desconfianza nos roba la bendición que nuestro Dios nos tiene preparada. Lo contrario de la obediencia, pues la desobediencia se presenta como lo opuesto a la obediencia y a la fe en nuestro Creador, en nuestro Dios, siendo un factor que impide que la relación del hombre se mantenga con un Dios todopoderoso. Quiero preguntar, ¿qué es la obediencia para usted? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué es la obediencia para usted? Miren, algo sencillo. La obediencia es obedecer, así como lo escuchó. La obediencia es la acción de obedecer, así de simple. Y muchos no actúan con obediencia. La obediencia es el camino principal a todo lo que nos trae la palabra de nuestro Dios. Debemos de ser obedientes en este caminar que hemos elegido. La obediencia no se limita simplemente a seguir órdenes. Oigan bien, la obediencia no se limita solamente a seguir órdenes. Va más allá del cumplimiento externo. Implica una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de su autoridad. Es una respuesta de amor y confianza que refleja una actitud de humildad y búsqueda de la guía divina. Miren, la desobediencia en el contexto actual, esa desobediencia a nuestro Dios, se puede manifestar como la violación de los mandamientos dados por nuestro Dios o la falta de fe en Él. También, amados hermanos, la desobediencia a la autoridad, esta puede referirse a la falta de respeto o la negación de la autoridad legítima, como la de los padres, de los maestros o también como la de los líderes. También, amados hermanos, existe la desobediencia a la conciencia. Miren, la desobediencia puede implicar ignorar la voz de la propia conciencia en actuar de otra forma contra los principios morales. Sé que para muchos esto es demasiado profundo, pero es así. Cuando usted desafía su propia conciencia, está actuando contra todos los principios morales. Santo papá. Pero miren, como todos podemos ver en el Génesis, nos damos cuenta que es la caída de Adán y Eva el mejor ejemplo
que pudo haber existido. Y nuestro Dios, el Creador, nos muestra que a través de su palabra, cuando le dijo a Adán en el Génesis 3:3, vamos a leerlo de nuevo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. ¿Ya lo tienen? Génesis 3:3 dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Santo papá. Miren, todos sabemos que el mandato fue a Adán, y Adán le dijo a Eva lo dicho por nuestro Dios, y ella escuchó la voz de la serpiente y no la de Adán, entrando allí en desobediencia. Oigan, la desobediencia del hombre es un concepto clave en la vida cristiana con fuertes implicaciones en la naturaleza humana, el pecado y la salvación. Por eso se entiende como falta de obediencia a nuestro Dios y a las autoridades legítimas, con consecuencias negativas tanto en la vida física como en la vida espiritual. En la Biblia, amados hermanos, la desobediencia se considera un pecado y una forma de no obedecer a nuestro Dios. La misma Biblia muestra que la desobediencia a Dios trae consecuencias fatales, tanto espirituales como consecuencias materiales, y que la obediencia trae bendición y al mismo tiempo trae prosperidad. Lo voy a repetir: y que la obediencia trae bendición y al mismo tiempo prosperidad. Las consecuencias de las bendiciones son muchas, pero las consecuencias de la desobediencia también son muchas, y estas traen el castigo de un Dios todopoderoso. La Biblia menciona que la desobediencia a Dios puede traer múltiples castigos, como la muerte o la desaparición de nuestro Dios de su lado. También la separación de Dios de aquellos que desobedecen puede llevar a una separación definitiva de nuestro Dios y a la presencia de perder todo tipo de bendición. Pero oigan, en la desobediencia tenemos pérdida de prosperidad, pues la desobediencia a los mandatos de Dios pueden traer problemas y sufrimientos en nuestra vida. Problemas tales como problemas en la sociedad y problemas en los tipos familiar. La desobediencia, amados hermanos, puede afectar las relaciones con otras personas, así como la vida en la sociedad. En la desobediencia, amada iglesia, encontramos dificultad para conocer a nuestro Dios. Sí, amados hermanos, en aquellos que desobedecen hay dificultad de encontrar al Dios Todopoderoso y no pueden entrar para poder hacer lo que el Señor quiere que hagan, pues su rebeldía, su desobediencia no le permite. Como les dije, amados hermanos, la desobediencia de Adán y Eva a la orden de nuestro Dios en el Edén marcó el inicio de la desobediencia a la humanidad. También, amada iglesia, la desobediencia habla de otros desobedientes, como fue el caso de Israel, que en la Biblia dice que desobedeció. Miren, esta desobediencia de Israel como nación fue advertida, pues la consecuencia
de su desobediencia a nuestro Dios fue castigada. También la desobediencia de Saúl. En la Biblia, amada iglesia, se documentan múltiples actos de desobediencia de Saúl, el primer rey de Israel, los cuales tuvieron consecuencias significativas en su reinado y en su relación con Dios. Un ejemplo clave es la desobediencia a Dios en la batalla contra lo que tuvo él con los amalecitas, donde Saúl no siguió el mandato de destruir completamente a los amalecitas y sus animales. Esta desobediencia, junto con otros errores, llevó a que Dios le rechazara como rey y preparara a David para sucederlo. En esta batalla, amados hermanos, había un mandato divino, había un mandato de Dios, y Dios le ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a sus animales, como castigo por sus acciones contra el pueblo de Israel. Pero Saúl desobedeció a Dios. Sí, amados hermanos, todos sabemos la historia. En lugar de seguir el mandato, Saúl no mató a todos los amalecitas y se quedó con el mejor ganado y las mejores ovejas. Santo papá. También Saúl desobedece escuchando a Samuel. Miren, la desobediencia de Saúl al obedecer a Samuel, al ofrecer un sacrificio temprano, fue un ejemplo de desobediencia que tuvo grandes consecuencias. Pero oigan, muchos se justifican en lugar de arrepentimiento. Muchos hacen una justificación en lugar de arrepentirse. Saúl, en lugar de pedir perdón por sus errores, trató de justificarlo, lo que demostró una falta de humildad y reconocimiento a todas sus faltas. Saúl ofreció excusas y trató de justificar sus acciones, demostrando falta de humildad y demostrando falta de arrepentimiento. En la historia de Saúl se observa que en lugar de reconocer sus errores y arrepentirse sinceramente, tiende él a justificar sus acciones. Esto se evidencia, amados hermanos, en el relato que está en 1 Samuel 15, que ya hemos hablado, donde Saúl desobedece la orden de Dios de destruir por completo a los amalecitas. Y en lugar de arrepentirse por su desobediencia, intenta justificarse con Samuel diciendo que había obedecido parcialmente la orden ofrecida por Dios, dando una explicación superficial. Pero miren, este comportamiento de Saúl puede ser interpretado como falta de reconocimiento de su error. Saúl no se da cuenta de la gravedad de su desobediencia y no reconoce que sus acciones fueron incorrectas. Pero aquí hay un deseo de mantener su imagen y al mismo tiempo un deseo de mantener su autoridad. Saúl intenta preservar su imagen de líder fuerte y justo, incluso si eso le significa poder desobedecer a nuestro Dios. Miren, Saúl parece tener una confianza excesiva en sus propios juicios y en su capacidad para determinar lo que es correcto, incluso si eso significa no seguir, como les dije, las órdenes
de nuestro Dios. Saúl, amados hermanos, tenía poca humildad. En pocas palabras, no era humilde. La falta de humildad impide a Saúl reconocer su error y pedir perdón a Dios por sus acciones. Bien, la falta de arrepentimiento genuino que Saúl no pudo hacer muestra signo de que él nunca se arrepintió, nunca tuvo un arrepentimiento verdadero por todas sus acciones y no parece comprender la importancia de obedecer a un Dios todopoderoso. Y esto trae un impacto en la relación con Dios. Esta justificación, en lugar de arrepentimiento, tiene un impacto significativo en la relación de Saúl con un Dios todopoderoso. En lugar de estrechar su relación con Dios a través de la obediencia y el arrepentimiento, Saúl la daña aún más al no reconocer su error y no pedir perdón, como muchos que dicen: ¿quién mandó a Adán a dejar sola a Eva? En la justificación, en lugar de arrepentimiento, Saúl desobedece a nuestro Dios y aquí refleja una falta de humildad, un deseo de mantener su imagen y una falta de reconocimiento de su error, lo que finalmente lo deja separado de nuestro Dios. Así como Adán y Eva, que justificaron su desobediencia. ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando ellos le respondieron a Dios, ¿lo recuerdan? Vamos a leerlo mejor. Vamos a buscar el Génesis 3 y vamos a leer del 11 al 13. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Génesis 3, 11 al 13. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Génesis 3, 11, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? En símbolo de pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y oiga como dice el 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dice el 13, Jehová Dios dijo a la mujer, en símbolo de pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Santo papá, por esa razón fueron expulsados del jardín del Edén, así como lo escuchó, así como lo narra la Biblia. Dios los expulsó del jardín del Edén, ya que su desobediencia había contaminado la santidad del lugar, según podemos ver en Génesis 3, 23 y 24, en la versión, ¿saben cuál es esa versión? Bien, vamos a buscarla. Por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este de el Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos los lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Entonces la tierra fue maldita, lo que llevó a la maldición del trabajo y sufrimiento para obtener los alimentos. Y hubo sentencia de muerte. Miren, Adán y Eva, al igual que todos sus descendientes, se volvieron mortales y experimentarían enfermedades, experimentaron dolores y una muerte física. Bien, la separación de Dios, oigan,
se vieron separados de nuestro Dios Todopoderoso, tanto físicamente como espiritualmente. Y como les dije, la Biblia considera la desobediencia de Adán y de Eva como el pecado original, la primera transgresión que marcó el inicio del pecado en la humanidad. Pero miren, el que obedece a Dios tiene grande beneficio. Lo voy a repetir por si alguien no lo ha escuchado. El que obedece a Dios tiene grande beneficio. La obediencia, amados hermanos, a los mandamientos de Dios trae beneficio y prosperidad. Trae vida, trae paz. La obediencia a Dios trae paz y también bienestar a la vida. También cercanía a un Dios todopoderoso, pues la obediencia a Dios nos permite acercarnos a Él y recibir su guía. La obediencia a Dios, amados hermanos, es una elección importante que tiene consecuencias tanto positivas como negativas en la vida del ser humano. Cada individuo debe de obedecer a nuestro Dios, hablando en términos generales. Amén. Si usted no obedece, no va a tener ningún tipo de bendición y la recompensa será la muerte, como le dije anteriormente. Vamos a orar para así terminar con esta reunión en la tarde de hoy. Inclinen su rostro. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando para seguir siendo obediente y poder llegar a la meta. Esa meta que tú has preparado para cada uno de tus hijos en obediencia para poder verte al final de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando tu rostro, a hacer tu voluntad y a mantenernos firmes en este caminar. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta la próxima que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con tu bendita palabra. Bendiciones, buen provecho y que tengan una buena tarde. Goodbye. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma con aceite fresco, unge
Un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo puedo calmar mi sed. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu mano y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma.